Y volvemos con otro bloque, ¿no? Y se acuerdan que yo les decía, bueno, ya nos volvemos, por supuesto, con lo que faltaba, ¿no? Y faltaban ellos, la verdad que mucha información al respecto, con respecto al trabajo, ¿no? Siempre digo que es importante trabajar, pero qué importante también es saber nuestros derechos. Y para eso, por supuesto, nos invitamos a dos personas maravillosas, ¿no? Que tienen mucho para poder comentarnos acerca de un congreso que ya se acerca, está ahí, un congreso que ya se viene anunciando de hace bastante, algo que, bueno, mejor no les sigo comentando. Le voy a presentar a él para que nos pueda comentar un poquito más. Está con nosotros Agustín Piñeiro, él es de Viso Gremial y está, por supuesto, con un invitado de lujo. ¿Quién lo va a presentar? Él. Sí, la verdad que es un honor volver a presentar a un amigo, sí, ¿no? Un compañero, digamos, de muchas tareas que hemos desarrollado, como es el doctor Neil Buller. Sí. ¿O sí? Walter Neil Buller. Así es, ¿no? Sí. Doctor, estuviste aquí en nuestro programa en una oportunidad donde pintaste un poco lo que era la perspectiva del Congreso. Sí. Internacional y nacional sobre derecho laboral. Por ahí no había un poco de miedo, digamos, porque claro, la organización no es sencilla, claro. No es fácil, claro, la logística no es fácil. Cuesta, es trabajosa, pero yo por lo menos que participé en ciertos aspectos, digamos, del Congreso me pareció maravilloso, incluso la disertaciones de conferencistas como de Suiza, de Estados Unidos, y vi mucha participación, sobre todo de jóvenes. Contame un poquito, primeramente, la impresión que tenés con respecto a este congreso y qué significa para Salta haberlo hecho en esta oportunidad. Bueno, efectivamente fue muy importante, fue un esfuerzo titánico, diría yo, porque lo hicimos sin el apoyo de ninguna institución, simplemente un grupo de abogados que pertenecemos a la Asociación de Derecho del Trabajo que puso todo su esfuerzo y sus desvelos, porque muchos no dormimos tras esto. Creo que el resultado fue muy exitoso. Yo tenía mucho miedo, especialmente a la parte más novedosa, más tecnológica, que es la del streaming, ¿no? Tanto por los disertantes que en principio nos iban a acompañar presencialmente y después, parte por razones de costo, con toda la crisis que está sufriendo el país, se nos hizo inabordable, teniendo en cuenta que además trajimos 20 disertantes de todo el país pagándoles los pasajes y los alojamientos, y esto todo a pulmón y con la colaboración de instituciones como la Universidad Nacional de Salta, el mismo Gobierno Nacional, la Corte de Justicia, pero tampoco a estas instituciones les sobra la plata, ¿no es cierto? Así que tuvimos que, y también los diputados nacionales y senadores nacionales que nos apoyaron con parte de los pasajes que teníamos que sacar. Es decir, pero para todo eso hubo que hacer una gran movilización. Y el día de la inauguración realmente estábamos cortando clavos, sí, porque no sabíamos qué iba a resultar. Sí. Y sobre todo la transmisión fue fantástica, tanto la que recibimos desde Suiza como desde Washington, fueron dos transmisiones impecables en el audio, en el video, sí, y una de ellas con traductora que salió muy bien. De tal forma, y también quienes si habían inscrito para participar vía streaming, sí, tuvieron unas imágenes muy nítidas. Esto en cuanto al aspecto formal. Sí. En cuanto al contenido del Congreso, que es lo que importa, sí, hubo una serie de exposiciones de los más brillantes laboralistas de nuestro país. Gente con mucha experiencia, además, como el caso de Jorge Sapia, que fue viceministro de Trabajo de la Nación, sí, y ministro de Trabajo de Córdoba. Después voy a comentar un poco su exposición. También
David Duarte, que bueno, la verdad que los nombres son infinitos, digamos, sí, dentro de los más de 25 disertantes que tuvimos. Y la participación, hubo muchos abogados jóvenes, hubo gente de sindicatos, gente de empresas, bueno, salió mejor de lo que pensábamos. Sí, la verdad que yo me quedo admirada, Walter, porque yo sé que no es la primera vez que hace un congreso, ya estás acostumbrado, podríamos decir, sí, ¿no? ¿Cuántos congresos hiciste? Muchísimo. Sí, hice varios, pero diría que este ha sido el que más esfuerzo, quizá por la situación económica del país, sí, que no es tan fácil lograr los apoyos para poder financiar tanta... porque además obviamente a los que vienen hay que agasajarlos, hay que claro. Sí. También me olvidé de mencionar la colaboración de la Municipalidad de Salta, sí, a través del secretario de Gobierno Benjamín Cruz, ¿no? Sí. Bueno, capaz que me estoy olvidando de varios otros. Sí, que nos auspiciaron. Sí, aparte, bueno, llamativo la temática, ¿no? Los ejes temáticos que tuvieron, la verdad que fue genial, ¿no? Que tiene que ver con esto del labor, de poder saber nuestro derecho de labor, pero también el mundo del cambio, ¿no? Cómo vamos cambiando, ¿no? Y en esta perspectiva, digamos, ¿no? El eje temático principal fue, bueno, el nombre del congreso era el derecho al trabajo en un mundo en cambio. Sí. De alguna forma, los 6 temas que se desarrollaron se hicieron con ese enfoque de, por ejemplo, hubo un tema específico de los cambios tecnológicos, ¿no? Sí. Sobre eso expuso Jean-Michel Servet, que es uno de los hombres más importantes en el mundo del derecho del trabajo. Sí. También expuse yo sobre un tema muy novedoso, que es el del metaverso. Sí. Y el metaverso, cuando empiece nada que ver con los versos, ¿no? No, es metaverso. Nada que ver. Metaverso nomás. Que un poco por ahora es metaverso nomás, porque va a pasar un tiempo para que se concrete, sí, pero es una realidad que en pocos años, sobre todo los jóvenes, van a vivir o van a poder vivir en un mundo paralelo. Sí. Esto lo hemos visto en muchas películas, pero va a ser realidad, va a ser que uno quiere salir a hacer de compras y en vez de ponerse la ropa y subirse a la bicicleta o al auto para ir a la peatonal Alberdi, va a entrar en la peatonal Alberdi, sí, por la computadora o por el celular. Sí. ¿Cómo avanza la tecnología? Y va a intercambiar con otra persona que lo va a atender, y que un vendedor, pero va a ser se llama avatar, ¿no es cierto? La figura, sí, y ese avatar le va a vender una camisa, un par de zapatillas. Ya lo estamos utilizando. Pero atrás de ese avatar hay una persona real. Claro. Y esa persona real va a tener los problemas laborales que tienen las personas en el mundo real. Es decir, en el mundo virtual, esa persona va a tener que cumplir horario, va a recibir un sueldo, va como ha ocurrido ya, va a ser víctima de algún acoso. Todas estas situaciones se van a reproducir en el mundo virtual, pero no tenemos los instrumentos jurídicos para ver cómo. Un caso que ocurrió fue justamente de un acoso a una psicoterapeuta que se llamaba Nina Patel en la empresa de Zuckerberg de Facebook, que se llama Meta ahora. Entró con su avatar y de pronto los otros avatares, que eran reales, digamos, pero dibujitos, sí, digamos, sí, reales, dibujitos, sí, que la abordaron, la empezaron a acosar e hicieron una violación. Eso produce un daño también real en la persona que se ve atacada por Y esto va a ocurrir en el mundo virtual laboral. Y claro, entonces, bueno, hay que ir tomando las previsiones. Después otros aspectos donde impacta la tecnología, precisamente la ponencia del doctor Sapia fue muy elocuente sobre eso,
en el sindicalismo. Sí. ¿Qué pasa en la medida en que cuando se produzca esto del metaverso, va a ser peor todavía? Pero ahora ya que estamos con el teletrabajo, sí. El teletrabajo está rompiendo con una característica del sindicalismo industrial, llamémosle, donde los compañeros trabajan codo a codo, todos juntos, salen de la fábrica o vuelven y tienen un contacto para intercambiar. Bueno, sí. Eso desaparece, porque cada uno está en su casa. Claro. Ocurría lo mismo, pero diríamos que ocurre con el trabajo rural. En su momento, el sindicalismo rural era muy difícil de concretarse, porque los trabajadores rurales, cada uno trabaja en un punto, en el otro, qué sé yo, y no tienen el punto de encuentro para pelear por es decir, y por eso son siempre han sido muy indefensos los trabajadores rurales, porque no han podido nuclearse. En cambio, el trabajador industrial se juntan ahí y enseguida ya armaron todo y ya arman bien. Rápidamente. Sí. Entonces, este es uno de los factores, la distancia y la pérdida de afiliados, porque los sindicatos, en la medida en que los teletrabajadores están distantes, tampoco les interesa estar afiliados a un sindicato, ni está el dirigente sindical empujándolo o mostrándole los beneficios de afiliarse. Pero yo hago una pregunta. En eso, digamos, el sindicalismo tendría también mutar, transformarse para poder captar más afiliados. Mira, yo prefiero leerlo porque acá tengo la ponencia el resumen de lo que dijo Sapia. El sindicato dice tiene que resolver sus debilidades actuales. Bueno, primero, la imagen sindical que se encuentra distorsionada. Bueno, ese es un problema al margen de la tecnología. Debe armar una política para el trabajo informal. Ese es otro tema. Cada vez va perdiendo más afiliados y siguen sin tener... a mí me sorprende realmente la actitud del sindicalismo, que ve que hay un 50% de trabajo no registrado y no está haciendo una campaña para atraerlo, para atraer más, decir, ¿no? porque los beneficiaría el mismo sindicato. Es decir, imagínense ese 50% que están en la clandestinidad o no registrado, carece de todos los derechos laborales y de las posibilidades de... Entonces, bueno, pero esos son problemas que ya existen, ¿no? Sí. Debe hacer un gran esfuerzo para completar y mejorar los convenios, los contenidos de los convenios de trabajo y así incorporar otros aspectos y efectos de la tecnología. Muy pocos convenios colectivos, el grueso de los convenios colectivos de trabajo son del año 75, de 1975, estamos hablando 47 años atrás. 47 años atrás. Algunos sí se han ayornado un poco, pero la gran mayoría siguen siendo tal cual. Y lo único que hacen es discutir salarios que en realidad no son aumentos de salarios, porque... No es que le da el progreso, digamos. Porque lo único que logran los salarios es mantener a veces mantener el nivel. Pero es decir, no siempre. Por eso, y van deteriorándose. Entonces, esto ya hace rato que es una deuda. Obviamente el convenio colectivo tiene dos patas, y una deuda de los empresarios que no se han preocupado por poner, por ejemplo, las categorías acordes a las nuevas tecnologías. ¿Y por qué sucede esto? Y disculpa, Walter, ¿por qué sucede esto, no? De que el estancamiento, digamos. Yo creo que gran parte del sindicalismo carece de legitimidad. ¿Por qué? Porque hay un sistema perverso por el que el mismo dirigente sindical está, más que nada a nivel nacional me refiero, ¿no? Sí. Está 40 o 50 años, hay dirigentes que están hace 40 o 50 años y tienen la vaca atada, es decir, no van a perder una elección salvo que sean muy tontos. Es muy difícil que pierdan una elección. Entonces no tienen ningún incentivo para mejorar los servicios, lo único que le preocupa es darle un aumento salarial para que la gente esté contenta, pero de mejorar han caído, digamos, en una zona de confort, donde, bueno, ellos también, los dirigentes sindicales, pero la gente abajo está sufriendo, por ejemplo, otro tema,
sí, se aumentan los salarios, pero tenemos la pirámide salarial totalmente achatada. Sí. Antes, lo recuerdo bien, en el año 75, 76, la diferencia entre un peón y un capataz era el doble, la gente... Ahora no, uno tiene la mínima categoría y la superior y está dividida por categoría de 50 pesos. Entonces no hay ningún incentivo para el propio trabajador para mejorar de categoría, para capacitarse. Eso tiene que ver con las dos patas, es decir, Exacto, el sindicalismo y el empresarial. Lo que pasa es que, y el Estado también. Lo que pasa es que el empresariado siempre va a ser es un sistema capitalista lo que más lo beneficie, y a ellos les beneficia que esa pirámide esté achatada. Es decir, si hay que hacer distintos niveles, no les conviene. Entonces, siempre, digamos, la responsabilidad de motorizar estas cosas es del sindicato. Los otros van a estar cómodos mientras no tengan que... porque esas mejoras que se puedan dar, siempre las va a tener que pagar el empleador, como es obvio. Vamos a hacer una pequeña pausa y después volvemos. Y este tema, digamos, del sindicalismo, que se puede haber rescatado mucho, digamos, de este Congreso, es importante que lo desmenucemos un poquito. Bueno. ¿Qué te parece cuando volvamos? Perfecto, bueno, muy bien. Y volvemos con el último bloque, y qué importante, ¿no? Poder escuchar las voces que realmente hablan sobre lo que tiene que ver con este congreso, que fue magnífico. A mí me encantó, miré muchos jóvenes, ¿no? Y la verdad que tenían ejes temáticos muy importantes, ¿no? Y como ello, bueno, por supuesto, tiene que ver con la violencia laboral, que es un tema muy importante, ¿no? ¿Y cómo nos damos cuenta que estamos pasando por una violencia laboral? Te estarías preguntando vos ahí en tu casa, ¿no? Pero para eso, por supuesto, está Agustín Piñeiro y está, por supuesto, con nosotros Walter Neil Buller, así es el apellido, y bueno, él, por supuesto, abogado, nos puede decir bien cómo es el tema, ¿no? Laboral, insertarnos en esto de poder descubrir cómo es, ¿no? Sería, bueno, dentro del ámbito, digamos, del sindicalismo que estábamos conversando, hay un aspecto que por ahí, claro, el sindicato por ahí brega más por en las paritarias con el salario. Porque la gente le interesa por ahí el bolsillo. Pero hay otros aspectos fundamentales en la vida laboral de una persona. En este caso, por ejemplo, el acoso, la violencia laboral, que solamente aquel que la sufre sabe lo que es. Claro. Y la mayoría no es un tema importante. Sí, pero son muchos los que la sufren, ¿no? Sí, bueno, se calcula que a nivel mundial es un 10% de la población. Y yo lo percibo en el estudio porque llega mucha gente con esa preocupación, generalmente gente que está al borde del llanto, en una situación muy dramática, y que no hay instrumentos legales, porque un poco los argentinos siempre esperamos que la ley nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, en esta materia hay una falla total de los legisladores nacionales y provinciales. Pero se tocó el tema ese ahí, digamos, específicamente en el Congreso. Sí, este fue un tema de violencia laboral que fue desarrollado también. También tengo acá el resumen de las ponencias. Pero los legisladores nacionales tendrían que haber dictado una ley marco, porque se ha sancionado, eso sí, la Argentina ha sido el tercer país en ratificar el convenio 190 de la OIT. Un convenio muy importante, es el convenio que la OIT hace a su centenario. Cuando conmemora su centenario, saca este convenio por la violencia laboral, especialmente la que afecta a las mujeres. Sí. Y este ya es un instrumento fantástico, es muy bueno. No pocos convenios, porque muchas veces los convenios se van en palabrería, que dice cosas concretas. Y entre esas cosas concretas dice que los estados y las empresas y los sindicatos deben poner en marcha protocolos o reglamentos para
que la víctima del acoso tenga cómo recurrir. Sí. Y esto es algo que hasta los empresarios deberían ser interesados, porque en las empresas medianas o grandes, muchas veces, y hasta las chicas, muchas veces el empresario no sabe que ese jefe que él ha puesto por algunas condiciones que lo ameritan, es sin embargo un cretino, es un tipo que está persiguiendo y acosando, a veces por razones sexuales, pero otras veces por envidia, por un montón de taras que tiene ese empresario. Sí. Y el empresario está ausente, ignorante de eso, y se entera primero cuando ya la situación es casi irreversible, y tercero cuando se va a tragar un juicio por culpa de ese jefe o gerente que él tuvo, pero lo va a pagar él. Quizá lo pague también, muy pocos casos, porque que se personaliza también el reclamo, ¿no? Pero la empresa es la responsable de esa situación. Y deberían ser los empresarios los primeros interesados en que su empresa existan estos protocolos. Y lo mismo en todo tipo de institución. Las universidades, los propios consejos deliberantes para su propio funcionamiento administrativo, sí. Todo organismo de gobierno, las empresas del Estado, todos deberían tener un sistema donde la víctima pueda recurrir sin temor a ser a su vez victimizada nuevamente, sí. En forma más o menos anónima. Bueno, esto se reglamenta, existen reglamentos ya hechos, ya escritos, no hay más que ponerlos en marcha. En marcha, sí. Entonces, y los sindicatos y los empresarios deberían empezar a ponerlo en los convenios colectivos. Hay algunos que lo tienen, no muy poquitos, pero ese es un tema que realmente está mucha importancia, ¿no? La verdad que es relevante. Está al alcance de todos. Quería leer una última conclusión de lo que dijo Sapia, que también se vincula con esto. Dice, el sindicato debe tomar como bandera la capacitación y en esta forma responder a las directivas de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Precisamente en el tema de acoso, sí. El convenio 190 habla de la importancia de capacitar y de informar a todos los trabajadores, algunos de los cuales son potenciales víctimas de acoso, de cómo deben actuar, de cuáles son las situaciones, porque hay una cosa notable en el acoso laboral. No es una cosa que sea instantánea, violenta, de un solo día, de un solo momento. No, normalmente dicen los expertos que se produce en un lapso de 6 meses. 6 meses, y esa persona pasa por distintas fases y no advierte que está siendo víctima del acoso. Claro. Cuando se da cuenta es como la ranita que se pone en agua tibia y después se va calentando y está muy contenta la ranita hasta que se da cuenta que la están hirviendo, ¿no? Sí. Es exactamente igual lo que ocurre en el ámbito del acoso. Entonces, es muy importante la capacitación, y la capacitación es importante a todos los niveles que puede ofrecer el sindicalismo. Sí. Bueno, yo pienso, Walter, doctor Walter, yo pienso que estas temáticas, estos ejes tan importantes, no tan solo tendría que ser en el ámbito que sería jurídico, digamos, para el alumno de abogacía, sino para todos, ¿no? La información abierta como para todos los que participan, porque la verdad que es muy interesante el tema. Para mí es muy, muy, muy relevante que todos podamos saber, ¿no? Y bueno, preguntarle, ¿no? Si en algún momento volvería a tocar los mismos ejes, el mismo congreso, ¿no? Porque la verdad que... Sí, yo creo que muy interesante. Uno trata de no repetirse en los temas, pero hay algunos temas que justifican repetir hasta el cansancio, sí. para que todos vayamos tomando conciencia. Pero yo justamente... Yo quería preguntarte, este congreso puede tener, digamos, una trascendencia, una transferencia de esas inquietudes en el ámbito donde corresponda legislar y aplicar esos temas. Y bueno, los que participan son académicos
y cada uno se va nutriendo de la información que va brindando el otro, ¿no es cierto? Bueno, pero entonces, si no tiene... pero por eso llega, muchos de ellos tienen lugares relevantes dentro de los poderes públicos. Algunos están vinculados a la misma legislatura, otros están vinculados al Poder Ejecutivo y otros muchos, porque hay muchos que son jueces. Sí. Gran parte de los que están en este grupo de estudio de Derecho Social son jueces, y eso es una transferencia directa, porque el juez que advierte que por ahí podría no conocer, porque ninguno de nosotros conoce todo, y de pronto dice, sí, esto es así, acá hay que... Y entonces en un futuro fallo pone el énfasis en determinado aspecto de los que surgen de estos congresos. No quiere decir que luego del congreso salgan todos a sacar leyes, no, pero es un efecto etéreo, digamos, que gradualmente y lentamente, a través de esa repetición, va moldeando a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros va tomando conciencia que antes no tenía. Yo mismo, en la medida en que he leído, en la medida, por ejemplo, yo hice la apertura del Congreso con unas poquísimas palabras, pero descubrí un dato que no lo había reflexionado, es que en general todos hablamos de que la legislación laboral argentina es buena, salvo los empresarios que dicen que es muy mala, ¿no? Pero en términos generales los académicos y obviamente los defensores de los trabajadores dicen que es una buena legislación. Y yo creo que precisamente este Congreso se plantea como un desafío a esa afirmación. Nuestra legislación laboral no es mala, es pésima. Es pésima. Es sincero, dice. ¿Por qué? Salvo la ley de contrato de trabajo, que originalmente fue una buena ley, y a pesar de los recortes que le hizo la dictadura militar, se mantuvo una estructura bastante razonable. Justamente el problema es las leyes que le han adicionado un montón de cosas incoherentes a la ley. Por un lado, la ley de empleo, que establece unas sanciones monstruosas que solamente afectan a la pequeña y mediana empresa. Son sanciones desmedidas. Sí. El otro hecho de que, aunque no es culpa exclusiva de la legislación, pero sin duda esta situación de un 50% de trabajo no registrado, es responsable la propia legislación laboral, que debería ver cómo encauzar para que todos estén adentro. Porque si no estamos legislando para ángeles, no estamos legislando para las personas reales, porque la mitad de las personas reales no reciben los beneficios. Sí, no tienen seguro, no tiene aportes jubilatorios, de salud, no tiene nada. Sí. Por eso, de los temas que yo hice el análisis de los temas que tratábamos en el Congreso, entre los que está la ley de riesgo de trabajo, otro tema que es una ley vergonzosa, porque es una ley que lo he dicho infinidad de veces, pone la salud de los trabajadores en manos de entidades con fines de lucro. O sea, otra ley que está mal. Sí. Estamos hablando de el otro tema del derecho colectivo, el derecho sindical. La legislación es malísima porque permite, y no es que fuera mala originariamente, porque yo participé en la redacción de esa ley y lo mismo participé en cada artículo de la Ley Nacional de Empleo. Yo fui autor también de eso. Pero inclusive con la ley sindical festejamos con su autor, y que yo lo ayudé, a Enrique Rodríguez, festejamos, nos quedamos hasta la madrugada esperando la sanción de la ley. Yo no advertí, y creo que Enrique Rodríguez tampoco, las consecuencias que tenía esa ley en algunos aspectos. Era muy novedosa, muy buena, tenía una serie de aspectos muy positivos, pero la deformación a la que llevó al sindicalismo argentino, con lo que se llama el modelo sindical argentino, es realmente preocupante. Sí. Pero hace falta reformar esa ley. Sí, Walter, te interrumpo 5 minutos. Preguntarte, ¿no? Vos como docente, como abogado, como periodista, decirte, ¿no? Que qué lindo sería que lo pueda plasmar en un libro, para que no se pierda, porque la verdad que es un conocimiento
muy importante, como te lo vuelvo a recalcar, de admirar, ¿no? Porque de cada disertante, de saber que tienen un nuevo método, una nueva mirada, para que todos podamos adquirirlo al libro y poder cada uno poder observarlo y analizarlo desde cualquiera puede analizar desde su punto de vista, ¿no? Pero qué importante. Bueno, probablemente pueda darse porque a raíz de este congreso se consolidó un grupo organizador bastante sólido. En realidad este congreso, que ya les digo, fue muy trabajoso. No lo hizo Buller, sino que fue un trabajo colectivo muy, muy importante. Creo que y todos académicos, todos de gran nivel que se arremangaron para hacerla. Estuvimos qué sé yo, limpiando cosas, llevando escritorio. Qué lindo, nadie, jueces y cualquier otro no tenía ningún problema en hacer esas tareas. Sí. Y de por sí hay un núcleo académico de las dos universidades con los que hemos hablado precisamente de sacar un libro. Sí. Es difícil de concretar, pero esperamos... Sería re lindo, ¿no? Bueno, será linda la expectativa y hay que esperar y podemos empujar desde nuestro lugar a que lo hagan, ¿no? Sí, a nosotros nos tienen que empujar para que nos pongamos, porque cada uno, como se vio en esta organización, cada uno tiene su cantidad de obligaciones y es difícil darle tiempo, ¿no? Sí. Bueno, Walter, realmente nos ilustraste nuevamente con una temática que, aunque la gente diga que no, le toca directamente, digamos, a su propia vida, claro. ¿no? Vida laboral, ¿no? Sí. y social y hogareña, ¿no? El tema de la... Entonces, te agradecemos, digamos, que nos haya brindado unos minutos, digamos, de tu tiempo. Sé que estás en la posibilidad, digamos, de poder partir a otros lugares, también a llevar nuestras experiencias en otros lugares. Y entonces te agradecemos mucho la atención que tuviste con nosotros y vamos a seguir contribuyendo a que se difundan estas cosas. Yo quiero agradecer el particular acompañamiento de ustedes y particularmente Agustín, digamos, el apoyo a través de tus medios y de tu presencia en el mismo, Paula, en el Congreso. Así que gracias a los dos. Muchísimas gracias a los dos también. Yo también de acá le agradezco muchísimo. Y bueno, a todos los invito, a todos los que están ahí mirándonos por Canal 2, no se pierdan lo que va a ser hoy a partir de las 18:30 horas FM Atlántida. Tienen que sintonizarnos porque la verdad que hoy va a haber una entrevista de lujo, así como la de hoy, pero ya va a ver que le va a gustar. Yo los invito, ¿no? Los voy a estar esperando. Y de acá, por supuesto, le mando un fuerte abrazo. Nosotros nos despedimos, ¿te parece, Agustín? Sí, nos despedimos a todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando. Y nuevamente, otra vez, agradecimiento a nuestro amigo Walter Ney Buller. Y bueno, que ya no va a ser la última, ya tenemos tiempo para hacer. Claro, por supuesto que sí. Gracias. Nosotros nos vamos. Chau, chau.